Hoy, hermanos, el mensaje que nos ocupa es una proeza de misericordia. Una proeza de misericordia. Y vamos a estar enfocándonos en San Juan capítulo 9, verso 1 al 7. Si es posible, vamos a avanzar un poquito más, quizás hasta el versículo 12. De lo contrario, llegaríamos hasta el versículo 7. Y como contexto bíblico, vamos a tener o tenemos San Juan 8, versículo 12. Amén. Bendito Dios para siempre. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a entrar. En el siglo 8, o para ser más exacto, alrededor del año 728, 729, Ezequías, rey de Judá, anticipándose a que podía ser sitiado por Sennacherib, rey de los asirios, era una potencia en ese entonces. Ezequías emprendió un proyecto monumental y estratégico considerado hasta el día de hoy como una proeza de ingeniería. Consistía en construir un túnel de 500 metros que iba a pasar por debajo de la ciudad desde la fuente de Gihón o Gihón hasta el estanque de Siloé, para que nunca la ciudad tuviese escasez de agua. Siempre iba a haber agua en Jerusalén. Y, hermanos amados, debido a este proyecto, que es una proeza de ingeniería hasta hoy, de ahí surge el título para este mensaje: una proeza de misericordia. ¿Por qué una proeza de misericordia? Porque es la acción de gran esfuerzo y de valor. Porque es la acción valerosa de amor que el Señor Jesús llevó a cabo. Por eso le hemos titulado al mensaje de hoy: una proeza de misericordia. Amados hermanos y amigos, durante el ministerio del Señor Jesús en la tierra, impactó con su mensaje, revolucionó al mundo de ese entonces. Y hasta el día de hoy, su palabra es poderosa, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice la palabra misma, hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así dice Hebreos capítulo 4, versos 12 al 13. Hermanos amados, su mensaje de salvación es para todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga la vida eterna, dice San Juan 3, 16. En San Mateo capítulo 7, verso 28, la palabra dice que la gente se maravillaba, se anonadaba, mirando, escuchando las enseñanzas del Señor Jesús, porque nunca habían oído hablar a hombre como Él. Así dice la palabra en San Mateo 7, 28. Bendito Dios para siempre. Hermanos amados, también el Señor Jesús sanó a muchas personas. Y entre los que fueron sanados aparece un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento. Yo te invito, si tienes tu Biblia, que me acompañes y que juntos leamos esta porción. Dice así la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este,
ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Alabado sea Dios para siempre. En el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así dice la palabra. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias en este momento. Señor, gracias por la oportunidad, por el privilegio que nos das, oh Dios, de poder predicar tu palabra. Yo te ruego, mi Dios amado, que cada uno de aquellos que nos está siguiendo por estas redes sociales, que nos está viendo, Señor, en este momento, Padre, que tú le bendigas en manera grande. Señor, abre nuestro entendimiento. Dios mío, Señor, yo te ruego, Padre, que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a ese lugar, a ese corazón, Dios mío, a esa familia, Padre mío. Señor, tú eres Dios de misericordia y de bondad. En ti, Señor, está nuestra confianza. En el poderoso nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Hay poder en Jesús. Amados hermanos, antes de considerar el contenido de esta porción bíblica que hemos ya leído, yo quisiera enfatizar algo, que nos detengamos por un momento para ver la relación con el contexto. Si tú te das cuenta, en el capítulo 8 y versículo 12, dice la palabra: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. Ahora mira lo que dice en San Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bendito Dios para siempre. Destaquemos pues que la sanidad del hombre ciego es la mejor ilustración de lo que el Señor Jesús está haciendo constantemente en su condición de luz del mundo. El Señor está haciendo proezas. El Señor está haciendo maravillas. El Señor, hermanos amados, hasta el día de hoy, Él está haciendo grandes cosas. Bendito Dios para siempre. Yo quisiera que analizáramos los versículos que hemos leído. Dice la palabra en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 9 de San Juan: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Me llama particularmente la atención que la palabra dice que al pasar Jesús, y te voy a decir por qué me llama particularmente la atención. Porque el Señor Jesús, si tú te das cuenta, en el capítulo 8 y verso 56 del libro de San Juan, nos dice que venía de tener una confrontación con los fariseos. Él venía de tener una confrontación con los fariseos.
Y aquí está el diálogo que hubo con ellos. En el versículo 56, la palabra dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. El versículo 57, entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la palabra dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Él venía de una confrontación con los fariseos y con aquellos que decían creerle, entre comillas. Entre comillas. El Señor Jesús se encuentra con este hombre ciego de nacimiento y la palabra dice que él lo vio, él se detuvo. Hay una diferencia entre mirar y ver. Y aquí no dice que el Señor Jesús lo miró. Aquí dice que el Señor Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Eso me dice a mí que el Señor Jesús tuvo tiempo. Él se detuvo, sin importar cualquier cosa, sin importar cualquier situación. Él se detuvo y no miró, Él vio. Mirar es como tú y yo miramos alrededor de cualquier cosa, pero ver es cuando nosotros tomamos el cuidado, la atención de fijarnos en algo específico. Aquí el Señor Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Él lo miró. Él se detuvo. Él pudo contemplarlo. Y la palabra dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjate la pregunta. Porque esta pregunta se la hacen en un momento inoportuno. Destaquemos que el Señor Jesús vio a un hombre necesitado, mientras que sus discípulos estaban interesados en el pasado de aquel hombre. Ellos no estaban interesados en el presente ni en el futuro del hombre. Estaban interesados en el pasado, preguntándole: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Él o sus padres? Esa fue la pregunta que le formularon. Ellos mostraron insensibilidad. Ellos mostraron un alto grado de descortesía, porque se lo preguntaron delante de aquel hombre. Imagínate, aquel hombre había sufrido ya por años y ahora estaba escuchando estos comentarios. Entonces, ellos mostraron un alto grado de insensibilidad. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La palabra dice que en el versículo 3, dice que el Señor Jesús respondió: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. No pecó él, ni sus padres. Ellos son inocentes. No hay pecado en ellos. Dicho de esta manera. Bueno, porque ellos estaban, hermano amado, volando al pasado. Y tenían algunos puntos que no voy a discutir ahorita, pero había eso en sus mentes, porque así se consideraba que cuando esto sucedía podía haber esa clase. Pero fíjate, dice la palabra que este hombre era ciego de nacimiento. Y la pregunta de los discípulos fue: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¡Wow! Bendito Dios para siempre.
No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Dicho de otra manera, había habido, valga la redundancia, en otro tiempo, enfermedades muchas, espíritu de enfermedades, posesiones demoníacas. No había quien pudiese sanarlos. Pero ahora el punto era diferente. La situación era diferente. Estaba pasando por ahí. Estaba en esa ciudad el Señor Jesús. El Señor Jesús. Y para Él nada es imposible. Hay poder en Jesús. No importa cuál sea la situación. No importa cuál sea el problema. No importa cuál sea la enfermedad. Si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él es el mismo hoy y siempre. Él es el mismo. Nomás pongamos nuestra confianza en Él. Probablemente este hombre, como muchos, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? Y aquel día Jesús de Nazaret le respondió a este hombre de una manera definitiva, categórica, demostrando un milagro. Bendito Dios para siempre. Era imposible que aquel hombre antes de nacer ya hubiese pecado. No podía haber cometido pecado. Y el mismo Señor Jesús dice que sus padres tampoco habían pecado. La oportunidad estaba ahí. El sanador estaba ahí. El milagro llegó. Bendito Dios para siempre. En el versículos 4 y 5 dice de la siguiente manera: me es necesario hacer las obras, dice el Señor Jesús, del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Alabado sea el Señor Jesús. Hermano y amigo, sabes, creo que pudiésemos nosotros glorificar el nombre de nuestro Dios. Porque el Señor nos dice, no te agobies. No te agobies. Búscame en oración. Ocúpate en buscarme. No te agobies, porque nada resuelve el que te agobies. Esfuérzate en doblar rodillas. Esfuérzate en clamar. Esfuérzate en buscarme. Hay poder en Jesús. La presencia del Señor Jesús es llamada, hermanos amados, el día. La presencia del Señor es llamada el día. Y la ausencia del Señor es llamada, hermanos amados, la noche. Dice la palabra que en Egipto, mientras los egipcios estaban en oscuridad, el pueblo de Israel estaba en luz. La presencia del Señor se llama el día y la ausencia del Señor es la noche en esta porción de las Escrituras. Él es la luz del mundo. Como creador, amados hermanos, de todo lo que existe, Él es el que hizo la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. En Malaquías dice algo hermoso. Él es el sol de justicia, que en sus alas trae sanidad. Malaquías 4:2. En el monte de la transfiguración, su rostro resplandeció más que el sol. Pero nota esto.
Pero en la cruz del Calvario fue rodeado de tinieblas. En la cruz del Calvario fue rodeado de tinieblas. Hermanos amados, dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades. Dice la palabra que Él pagó por nosotros. Dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. No podemos ser indiferentes. Ahora el mundo está celebrando la Pascua. El pueblo hebreo celebra la Pascua. Es una de sus fiestas solemnes. Y significa para ellos cuando el Dios de la gloria, el Dios de Israel, los sacó de la esclavitud de Egipto. Para el cristiano, y yo quiero enfatizar mucho en esto, cristiano es el que sigue al Señor Jesús, no el que persigue al Señor Jesús. Hay una diferencia entre seguir al Señor Jesús y el que persigue al Señor Jesús. El que sigue al Señor Jesús es el que cree en Él, como dicen las Escrituras. Hay poder en Jesús. Y entonces celebran la resurrección del Señor Jesús. Hermanos amados, en el monte de la transfiguración su rostro resplandeció más que el sol. Pero en la cruz del Calvario fue rodeado de tinieblas. La palabra dice en el libro de Apocalipsis 1:16, lo vemos de nuevo como aquel cuyo rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, no había poder de enfermedad, no había poder de espíritu de enfermedad, no había poder demoníaco que detuviera la sanidad, porque venía del Señor Jesús. Y la palabra dice que el Señor Jesús es el mismo Dios encarnado. Hermanos, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. En el versículo 6 y 7, dicho esto, dice la palabra, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Untó con lodo los ojos del ciego. Pudiéramos considerar nosotros que si el ciego en sí no miraba, ahora menos, porque ahora en sus ojos había lodo. Había lodo. Había unido la saliva con la tierra, había hecho lodo, barro, dicen algunas versiones. Hay poder en Jesús. Si el hombre antes, hermano, no veía, menos todavía ahora, con el lodo en sus ojos. Y le dijo el Señor Jesús, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, dice la palabra, ¿cómo? Viendo. ¿Cómo regresó? Viendo. No regresó mirando, regresó viendo. Eso quiere decir, hermano, él venía poniendo atención a todo lo que miraba en su contorno. Él podía ahora ver el color de la tierra, el color de los árboles. Él podía ver el cielo azul. Él podía ver ahora las nubes. Él podía ver ahora a las personas. Él podía ver hoy los diferentes colores de los ojos. Él podía ver ahora a los niños, a las mujeres,
a las doncellas, a los ancianos. Él podía ver hoy a su padre y a su madre y a sus hermanos. Hay poder en Jesús. Bendito Dios para siempre. Yo me gozo, hermanos, porque la palabra dice que Él regresó viendo. En el versículo 11 y 12 dice, respondió Él y dijo. Fíjate, si nos damos cuenta en el versículo 11 y 12, la respuesta del ciego, de aquel que era ciego, se da por una razón. Porque sus vecinos, los que lo conocían, lo miraron, pero ya no lo miraron ciego. Ahora él veía y ellos se preguntaban, Él es aquel ciego, aquel mendigo. Él es. Otros decían, no, a él se parece. Pero él decía, no, yo soy. Hay poder en Jesús. Y le preguntaban cómo había sucedido aquello, cómo había pasado ese milagro. Respondió él y dijo, aquel hombre, fíjate, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, o sea, el estanque de Siloé, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Mira, hermano, el estanque de Siloé no era el lugar donde se iba a realizar el milagro porque el agua tuviera algo en particular. No, el asunto es que este hombre que era ciego escuchó la voz del Señor Jesús y la obedeció. Se dejó poner lodo en sus ojos y fue mandado a que se metiese al estanque de Siloé. La obediencia para Dios cuenta mucho, la desobediencia no. Y dice, me dijo que me lavase y yo fui y me lavé y recibí la vista. Hay poder en Jesús. Amados, entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Dijo, no lo sé, no sé dónde está. Es interesante enmarcar que lo único que reconoce el ciego, lo único que reconoce el ciego de la multitud es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder, hay salud, hay poder en Jesús. En ese nombre hay liberación, en ese nombre hay sanidad. Lo único que el Señor busca es un corazón, hermano, contrito y humillado, arrepentido, que se allegue al Dios de la gloria. En ese nombre hay poder. Consecuencias de su sanidad. Cuando aquel hombre fue sanado, hermano, los fariseos se enojaron, comenzaron a interrogarlo. Los vecinos también querían saber qué había pasado. Finalmente este hombre fue expulsado del templo por haber dado testimonio de que el Señor Jesús lo había sanado. Los fariseos lo expulsaron, lo echaron del templo. Los fariseos lo alejan, hermanos amados, sin darse cuenta de la religión. Los fariseos alejan al ciego de la religión. Pero el Señor Jesús le abre las puertas a una relación hermosa con Él. La religión no te puede dar nada. La religión no le puede quitar la ceguera al hombre, pero el Señor Jesús sí. Y además de eso, el Señor Jesús te abre las puertas para que haya una relación con Él. Bendito Dios para siempre. Yo voy a concluir con lo siguiente.
en el versículo 35 de este capítulo, mira lo que dice. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Oh Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra dice, y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. Oye, esa es una bendición tremenda. Esa es una bendición tremenda. Porque Dios debiese, hermano, este mensaje debiese de estarnos hablando de que para el Señor no hay nada imposible. Cualquiera que sea tu situación, yo te invito a que despiertes de ese estado y comiences a buscar incansablemente del Señor Jesús. No hay solución, el Señor es la solución. Bendito Dios para siempre. En el versículo 39 de este capítulo, dijo Jesús: para juicio, nota esto, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciego, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El hombre de ciencia cree que ve. El filósofo cree que ve. El ateo cree que ve. Cree que tiene la razón. El religioso cree que va a entrar al paraíso por las obras. El Señor les dice: por cuanto dicen que ven, el pecado está en ustedes. Porque la ceguera física hasta cierto punto es por un tiempo, pero la ceguera espiritual es eterna, es forever. Es forever. La ceguera es el pase. La ceguera espiritual es el pase para el infierno. Pero ¿por qué el infierno si el Señor Jesús es luz? ¿Por qué el infierno si el Señor Jesús es la puerta, es el camino, es la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué perder esa oportunidad? Aún hasta el día de hoy estamos en un tiempo de gracia, una oportunidad que no podemos desperdiciar. Yo no quiero saber si estás celebrando la Pascua. Lo que yo quiero saber es realmente tu condición delante del Señor, ¿cómo es? Pongámonos a cuentas con Él. Amado oyente, que la luz del Evangelio resplandezca en tu corazón. Es nuestro clamor. Dios te bendiga. Si el Señor sanó a aquel hombre ciego de nacimiento, el Señor lo puede hacer hoy también. Más que eso, el Señor puede darle la vista al hombre de ciencia que cree que el mundo se hizo por una tremenda explosión. El Señor le puede dar la vista a aquel filósofo que cree convincentemente en su filosofía, al hombre religioso que cree que él por obras llegará al paraíso. Mi deseo es
que aproveches esta oportunidad que el Señor te da. Ven al Señor Jesucristo hoy. Dios te bendiga. Hola amigos, no soy un guía turista, quizá usted no me conozca, soy el pastor Noé Cruz de la Iglesia Unidad Cristiana en el 710 en Green Valley Road, 710 Green Valley Road en la ciudad de Watsonville. Está más o menos como a unos 35 minutos de Salinas y unos 45 minutos de San José. Queremos invitarle para que esté con nosotros en nuestras actividades el día jueves a las 7 de la noche y el día domingo a las 4:30. Venga y gócese con nosotros. Estamos, hermanos amados, en tiempos últimos. Estamos predicando el mensaje de salvación, hermano, como nunca. Creemos que el Señor transforma vidas. Creemos en la restauración que Dios hace al hombre, que Dios hace al matrimonio, que Dios hace a la familia. Estamos, hermanos amados, en medio de una sociedad que nos necesita. Así que yo invito a mis amigos para que nos visite y para que se goce con nosotros en nuestros días de actividades. Véngase y sea bendecido por el Dios de la gloria. Dios le bendiga.